Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga en esta noche. Primeramente, ¿cierto? Colocando delante de la presencia de Dios la gratitud. El poder conectarnos una vez a las redes sociales, ¿cierto? Con la bendición de poder llevar a sus hogares, ¿cierto? Nuevamente una nueva palabra. O sea, no una nueva palabra, la misma palabra, pero, ¿cierto? Con una unción diferente, de acuerdo a nuestras propias necesidades, lo que nosotros necesitamos cada día. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por estar, ¿cierto? Dirigiéndome por misericordia del Señor hacia sus hogares, en el lugar de la tranquilidad que usted puede estar en su hogar, tranquilamente, ¿cierto? Disfrutando de estos días como semi-vacaciones, ¿cierto? Semi-vacaciones. Son días que se aprovechan para descansar, son días que se aprovechan para poder estar junto a la familia y disfrutar, ¿cierto? Un poquito también con los que están a nuestro entorno. Así que damos gracias a Dios porque podemos nuevamente estar acá, ¿cierto? En nuestro trabajo, llevando nuevamente la palabra de nuestro gran y poderoso Señor Jesucristo. Así que damos gracias a Dios por eso. También estuvimos en una reunión en nuestra iglesia en el día de hoy, así que gracias a Dios porque también compartimos con nuestros hermanos y estuvimos también cantando y alabando su santísimo nombre. Así que muchas gracias, amados hermanos, por los que ya se están agregando a nuestras redes sociales. Gracias a Dios porque se ve que está la necesidad de seguir alimentando nuestro espíritu, nuestra alma, en este día muy especial para muchos, amados, un día muy especial para muchos, ¿cierto? Para los que hemos perdido seres queridos. Nosotros como hijos de Dios los recordamos con gran gozo, con gran alegría, sabiendo que sus cuerpos no están ahí debajo tierra, amados. Sabemos que su espíritu no está bajo tierra, está su cuerpo, pero su espíritu está con el Señor. Así que doy gracias a Dios, porque gracias a mis dos seres queridos, ¿cierto? Mi padre y mi madre, que ya están en los brazos del Señor, hoy en día puedo dar honra y gloria a mi Dios por esta hermosa enseñanza, por este hermoso ejemplo, por esta hermosa herencia, ¿cierto? Que ellos me dejaron, a mí y a mis hermanos. Y eso ha sido importante para mí estos 43 años que estoy sirviéndole a mi Señor, mantener ese ejemplo, mantener esa enseñanza que me dejaron a mí y poder recordarles con alegría. No solamente en el día de hoy, que es el día, ¿cierto?, de acuerdo al calendario, el día de todos los santos, los muertos, como le llaman ellos. A la verdad que el cuerpo en general, nosotros tenemos que tener claro que, de acuerdo a su palabra, tiene que volver a la tierra, ¿cierto?, porque del polvo fuimos formados. El hombre fue formado del polvo, llamado, y nosotros también tenemos que volver algún día ahí. Lo único inevitable, es lo único que es inevitable llegar, ¿cierto?, también a ese lugar, a no ser, ¿cierto?, a no ser que Jesús venga por su iglesia antes que nosotros tengamos que ser también un día llevados a la sepultura, Pero queremos dejar huella, queremos dejar también, ¿cierto?, cosas importantes para los que vienen tras nuestro, ¿cierto?, vayan tomando también el ejemplo, vayan tomando también para sus vidas, ¿cierto?, la necesidad de buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Y necesitamos ocupar todos los medios. Tratamos de ocupar todos los medios. Y este medio es algo muy importante, la cual ha puesto el Señor en mi corazón y a la verdad que quiero aprovecharlo, ¿cierto? Quiero aprovecharlo. Mientras el Señor me dé fuerza, mientras el Señor me dé vida, mientras el Señor me dé, ¿cierto?, la sabiduría para poder hablar de su palabra, yo necesito que el Señor me dé sabiduría, porque no quiero llevarle a sus hogares ni a sus oídos palabra que no sea una verdad que diga su palabra. Yo necesito decirle lo que la palabra verdaderamente quiere hablarle a usted cada noche. Y es bueno eso, bueno, porque nosotros no podemos acostarnos y ni levantarnos sin tener que alimentarnos. El alimento nos fortalece, el alimento físico también, ¿cierto? Material nos da vigor y nos da fuerza, y como así también muchas veces nos excedimos de demasiada fuerza o de demasiado, ¿cierto?, bulto en lo físico, ¿cierto?
Pero es la bendición que Dios nos da, amado, la bendición que Dios nos da y a la verdad que así el Señor nos quiere, nos cuida, pero no, claro, nosotros también tenemos que cuidarnos, porque muchas veces esto nos provoca también un poquito de malestar y no dejamos nosotros tampoco de hacer el quite a los alimentos, ¿cierto? Aprovechamos toda la bendición que Dios coloca en la mesa, toda la bendición la aprovechamos. Y eso es, ¿cierto? En parte es bueno. Pero vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios porque hoy día, ¿cierto? Ya es viernes está terminando este día, la verdad que es un día donde muchas casas de oraciones, ¿cierto? Han estado en actividades, en oración y muchos han estado también visitando, ¿cierto? Las tumbas donde están sus seres queridos, también en los cementerios. Pero vamos a hablar de algo más positivo, ¿cierto? Vamos a hablar de algo más edificativo para nosotros los que estamos vivos, ¿cierto? Más edificativo para los que estamos vivos. Y los que han tenido problemas, ¿cierto? Y sus hijos se han, ¿cierto? Muchos de ellos ha partido algún ser querido muy cercano, muy luego, ¿cierto? En poco tiempo, todavía hay tristeza, todavía hay dolor dentro de sus vidas y a la verdad que eso también les trae en estos días esos recuerdos y tristeza, no es fácil, ¿cierto? Cuando parte un ser querido del hogar y tener que olvidarlo o tener que dejarlo pasar de la noche a la mañana. Nos costaría, ¿cierto? Nos cuesta, pero una de las cosas que vamos a aprender en esta noche también de tener que vivir bajo los propósitos de nuestro gran y poderoso Dios. Vamos a orar, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Padre eterno, Dios bendito, santo, maravilloso, en el nombre bendito de Jesús, en ese nombre bendito, Padre, te doy gracias en este día, Señor, porque hemos vivido un día, Señor, de bendiciones. Hemos vivido un día donde tu mano de gracia, Señor, ha reabundado en favor de nuestros hogares. Hablo también, Señor, por tus hijos, por los que están en las redes sociales. Hablo por ellos también, Señor, que tú les has dado, Padre, una bendición maravillosa de poder vivir, Señor, de disfrutar junto a su familia, Señor, en este día, Señor, y poder verse, Señor, y poder hablar de tu palabra. Qué importante, Señor, que tus hijos se congreguen, tus hijos se reúnan, que tus hijos, Dios eterno, estén en armonía, para poder, Dios mío, compartir lo poco o harto que pueda haber en nuestras mesas, Señor, se comparte con gozo y con alegría. Padre eterno, Dios, glorifícate grandemente, Señor, en la familia, en los matrimonios, bendícelos, guárdalos, cuídalos. Padre eterno, todo lo dejo en tu mano en este momento y pido tu unción, tu gracia, para que esta palabra, Señor, haga vida primeramente en mi corazón, como en el corazón también de tus hijos. Dios, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amados hermanos. Dice la palabra del Señor así en el libro de San Juan, en el capítulo 21, versos 15 al 19. En el libro de San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 19. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otro. Te llevarán a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Amados hermanos, bueno, siempre vamos a tener, ¿cierto?, la preocupación de poder llevarle hasta sus hogares una palabra que le pueda dar fortaleza y aliento. Como título a este mensaje, ¿cierto?, le he puesto el propósito de la vida. El propósito de la vida. Cada cual, ¿cierto?, tiene, desde los momentos de que ya tenemos razón de ser, ¿cierto? Nosotros ya hay un propósito de vida, ya nosotros nos enfocamos con algo,
¿cierto?, que podemos ser en el futuro. Usted ve que muchas veces a los niños le preguntan en los colegios, le preguntan en entrevistas o dentro de la familia misma, nosotros como padre o abuelo, ¿cierto?, le preguntamos qué vas a hacer o qué te gustaría hacer cuando seas mayor o cuando tengas ya la edad suficiente y ya cumplas, ¿cierto?, también con la universidad y puedas aprender algo, un oficio donde sea de bendición para tu vida. ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Hay muchas formas que, ¿cierto?, los niños hablan, ¿cierto? Las niñas hablan. Muchas de las niñas quieren ser enfermeras, quieren ser doctoras, los varones también quieren ser, ¿cierto?, médicos, porque supuestamente en su mente ellos dicen, porque quiero ir donde aquellos que no son, ¿cierto?, atendidos, quiero atenderlos, ¿cierto?, quiero ir a donde están los enfermos. En fin, infinidades de proyectos que se hacen los niños hasta cuando ya también son jóvenes. Y cuando ya son jóvenes, ellos también ya se proyectan a lo mejor de una manera diferente que cuando eran niños, porque, ¿cierto?, el niño piensa en las cosas muy, muy livianas, muy fácil de pensar. Pero cuando ya transcurre, ¿cierto?, el tiempo y los niños van creciendo, se van dando cuenta de que hay cosas que sí, por ejemplo, se cuesta lograr. Porque hay muchas profesiones que hay hoy en día en las universidades de que no son el alcance de todos los jóvenes. Hay jóvenes que solamente le alcanza para estudiar, o los medios económicos alcanzan para poder pagarle sus estudios, ¿cierto?, para profesiones que son muy básicas y son profesiones que ya está saturado el mercado. Entonces hay muchas profesiones que para muchos jóvenes son inalcanzables, o cuando no son demasiados años en la universidad para poder sacar un título, sacar un cartón donde ellos se sientan cómodos. Y así como hay muchos que llegan a la mitad también de sus carreras y ven que no es lo que ellos quieren, sino que cambian su carrera a la mitad, ¿cierto?, de los años que le faltan para terminar lo que ellos estaban estudiando. Y eso, a la verdad, hermanos, de que cambia toda la perspectiva, ¿cierto?, para la familia y la parte económica. Todo cambia. El propósito de la vida nos trae este tipo de desánimo y desaliento, en la cual pensamos de que la vida es fácil. Nosotros tenemos que pensar que las profesiones que hoy existen, ¿cierto?, hay ciertas áreas que son de bastantes necesidades, que hacen mucha falta dentro de nuestro país, ¿cierto? Hay mucha falta de médicos, mucha falta de paramédicos, mucha falta de tantas otro tipo de profesiones que no están así tan fácil de conseguirlo o de lograrlo, sino que son difíciles de encontrarlos. Entonces, pero el propósito de la vida, pero ¿cuál es el pensamiento de su propósito? ¿Cuál fue el que usted se enfocó como propósito en la vida para poder, ¿cierto?, surgir? Yo creo que muchos hemos pasado por distintas profesiones. Yo mismo, el que habla con usted, ¿cierto?, también pasé por muchas profesiones, pasé por muchos trabajos de distintas índoles, de distintas formas de trabajo, construcciones. A la verdad que en los años, ¿cierto?, 25 años, 30 años atrás, las construcciones era el trabajo número uno que había en nuestro país, y lograr entrar a las construcciones, de verdad que no era fácil. Siempre entrábamos, ¿cierto?, como jornalero, el sueldo más bajo, es como era el último de todos los trabajadores, el jornalero. El jornalero era para todo, ¿cierto? Para barrer, para los mandados, es el jornalero, el típico trabajador natural, ¿cierto? Nada más, que servía para ayudarle a todos le ayudábamos. Pero era un trabajo, al final estábamos ahí. Pero una de las cosas que a mí siempre me interesó, amado, es cuando yo trabajaba, me interesó no quedarme nunca en una sola área de trabajo. Nunca me gustó quedarme en una sola área de trabajo. Siempre me gustó surgir, siempre me gustó avanzar. Y me gustaba observar, ¿cierto?, cómo los demás
maestros trabajaban y cómo los demás que eran ayudantes también ejercían su labor al lado de su maestro. Y a mí me gustaba al principio, ¿cierto?, lo que era ser ayudante del carpintero, albañil, y a la verdad que eso me gustaba a mí cuando yo era jornalero. Y al cabo de los meses empecé a mirar, a observar, y como me gustó siempre ser responsable con el horario, nunca he sido una persona que le ha gustado llegar tarde a los trabajos, sino que siempre me gusta llegar sus buenos minutos antes para que, ¿cierto?, dar un buen ejemplo. Y los arquitectos y los jefes de obra me veían a mí de que yo veían de que era muy empeñoso en tener que aprender y ofrecerme a los maestros y buscar, ¿cierto?, algo que hacer. Y ellos me ascendían, pues me ascendían ayudante de carpintero, ¿cierto? Me ascendían ayudante de carpintero al principio. Y así empezaron a subir, pues. Así empezamos a subir, empezamos a subir. Después ya éramos maestros segunda, en fin, hasta llegar a ser maestro primera. Entonces uno se forma en la vida, ¿cierto?, de muchas maneras, pero también habían unos maestros mayores en esos años. Imagínense, yo estoy hablando de 30 años atrás, yo tenía 33 años, ¿cierto? Tenía 33 años. Joven todavía, mamá, joven. Y aún antes de eso yo ya trabajaba en lo que era la construcción. Pero sí, en ese tiempo yo veía hombres, ¿cierto?, ya de edad, de 50 años, hasta 60 años, veía varones yo ahí trabajando en la construcción, que toda su vida fueron jornaleros. Toda su vida. Toda su vida marcaron el paso solamente para ser jornaleros. Nunca aspiraron a ser más que jornaleros. Amados, y terminaban sus tiempos, y terminaban los contratos, y terminaban todo, y ellos salían finiquitados como jornaleros. Pero nunca aspiraron a ser más que jornaleros. Y yo cuando leo esta palabra, amados hermanos, es como me da a entender, ¿cierto?, que cuál es el propósito de la vida como cristiano, como usted, como cristiano, cuál es el propósito de la vida que usted se enfocó en su vida como hijo de Dios para tener que servir al Señor. Ser siempre solamente la persona que está sentada en la banca, ser siempre la persona que esté ahí sin hacer nada dentro de la iglesia, se conforma con ser solamente jornalero. No, si a mí me mandan a barrer, yo barro. Si a mí me mandan a sacar la basura, yo lo hago, ¿cierto? Si a mí me mandan a limpiar los baños, yo lo hago. Amado, ese no es el trabajo, ¿cierto?, en la cual el Señor nos llamó a tener que ejercer. Si bien es cierto que dentro de la obra de Dios somos todos útiles, de alguna manera o de otra, y no desmerezco la persona que barre y la persona que limpia los baños, porque nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos. Y a la verdad que eso también nos hace ser, ¿cierto?, sencillos y humildes para poder honrar al Señor, y que en los lugares donde estén también en unas buenas condiciones, ¿cierto?, de higiene para los hermanos y para los niños que llegan a los templos. A los templos. Pero yo me refiero también a lo que es el servicio del Señor, de lo que el Señor le manda a usted que crezca. ¿Cómo crece usted? ¿Cómo cambio de una escoba a tener que hacer otro tipo de labores dentro de la obra del Señor? ¿Cómo deja usted, cómo busca usted que el Señor toque su vida? ¿Se trabajan los dones? Hay dones, pues, amados. Hay 9 dones que hay que saber que están en la Biblia y están para usted, para el bienestar y el provecho de la iglesia. Hay 9 dones que hay que empezar a pedirlos, porque la iglesia necesita que estén activos esos dones para el servicio del Señor. Amados hermanos, tenemos que crecer, tenemos que subir, ¿cierto?, de ser solamente un hermanito a tener que ser también un poquito más que un hermanito. Porque no podemos solamente conformarnos con tan poco, hermanos, con tan poco. Si el Señor tiene tanto para darnos, no podemos conformarnos con tan poco. Tenemos que anhelar más del Señor, buscar más del Señor, necesitar más del Señor, porque Dios tiene mucho para dar. Y tiene mucho para dar, ¿por qué? Porque Dios lo necesita a usted, como me necesita a mí, para tener que expandir, ¿cierto?, el Evangelio de Jesucristo, y tenemos que perfeccionarnos en su palabra. Ahora Jesús le pregunta a Pedro, lleva con Pedro, ¿cierto?, Jesús un par de años,
Y Jesús tiene que saber, ¿cierto?, de que Pedro, a pesar de todo el trayecto, los 12 discípulos, ¿cierto?, sin dejar a Jesús día y noche, Jesús conociendo el corazón de cada uno de los discípulos, yo pienso de que también ve en Pedro una necesidad en la cual Pedro no la conoce. Pedro no la conoce, y como Jesús conoce todo de nosotros, conoce todo nuestro corazón y nuestra mente y nuestros pensamientos, ¿cierto? Jesús le hace una pregunta a Pedro y le dice, cuando tuvieron comido, ¿cierto?, porque ellos compartían todo, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo creo que es como una cosa de sorpresa, ¿no es cierto? Es una cosa de sorpresa. Una de las cosas que mi nieto el José, siempre me pregunta a mi tata, ¿tú me quieres, me amas? Y yo no le doy la respuesta, sí, hijo, yo te amo. Bueno, después se la doy. Pero primero yo le digo, déjame pensarlo y titubeo antes de decirle que sí lo amo. Pero él sabe que yo primero, antes de decirle que lo amo, yo lo voy a poner en duda. Lo voy a poner en duda. Porque él no es una cosa de que me pregunta todos los días. Es una cosa que me pregunta así como que se acuerda y me pregunta. Entonces a mí me pilla, ¿cierto?, así como de sorpresa, y yo comparo eso, ¿cierto?, con lo que Pedro vivió en ese momento. Yo creo que Pedro, cuando Jesús le habló, le dijo, Pedro, y Pedro yo creo que lo queda mirando, ¿cierto? Pedro lo queda mirando, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y no solamente, sino que no es que solamente le pregunte si lo ama, sino le dicen, ¿me aman más que estos? O sea, Pedro tenía familia ahí, tenía hermanos. Ellos la mayoría eran familiares, ¿cierto? Eran familiares. Entonces, yo creo que Pedro tenía que mirar, ¿cierto?, primero a los 12, a los 11 que estaban ahí, porque era una pregunta que era bien complicada para Pedro responderla. Pero como Pedro tenía su carácter, como Pedro tenía, ¿cierto?, también su arrebato, Pedro tenía también esa palabra a flor de labio, ¿cierto? Pedro tenía siempre eso tan rápido de responder, no lo pensaba, sino que respondía al tiro. ¿Cierto? Pedro lo primero que hace, ¿cierto?, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Yo creo que Pedro no entendió que lo que le estaba hablando Jesús al principio. No entendió. Pedro le costó entender a Jesús. Pedro le costó entender a Jesús. Anduvo 3 años con Jesús, pero le costó entender a Jesús. Porque no estaba en ellos, ¿cierto?, todavía la llenura del Espíritu Santo, no estaba en ellos, ¿cierto?, esa presencia que tenemos hoy en día, ¿cierto?, que se derramó en el Pentecostés, no estaba todavía. Pero Pedro no entendía, ¿cierto? Pedro respondía nomás. ¿Por qué? Porque caminaba con Jesús, comía con Jesús, dormía con Jesús. Es lógico que nosotros, ¿cierto?, llevamos y tomamos una amistad y una cercanía tan grande que al final terminamos queriendo, ¿cierto?, a la persona que está con nosotros. Pero yo creo que Pedro nunca pensó que Jesús 3 veces le iba a preguntar lo mismo. Que Pedro le iba a preguntar lo mismo. Entonces había algo que Pedro, ¿cierto?, sabía que era un discípulo. Pero una cosa que Pedro no sabía todavía, de que él, de discípulo, ¿cierto?, tenía que pasar a un grado mayor, que era apóstol. Apóstol. Porque ahí cambia todo. Ahí cambia todo, amados. Ahí cambia todo. No es lo mismo ser discípulo que apóstol. No es lo mismo ser, ¿cierto?, alumno que maestro. No es lo mismo. No es lo mismo, hermano. ¿Cierto? Todo se parte de abajo hacia arriba, para el que quiere mejorar y ser mejor. No es llegar y tener que de la noche a la mañana, ¿cierto? Yo llevo 1 año, 2 años, ¿cierto?, estudiando y ya quiero ser, ¿cierto?, arquitecto. No puedo. Tengo que llevar el proceso y tengo que seguir el proceso, ¿cierto?, en la cual estoy destinado en esta vida a aprender
más de su palabra, tengo que aprender también más de lo que el maestro me está enseñando para poder crecer, porque yo tengo que crecer. Lo primero que hay que hacer es crecer, madurar y crecer. Son cosas que van de la mano, el madurar y crecer, porque no podemos crecer si no maduramos, o no podemos madurar si no crecemos, amados. Porque si usted planta un árbol, ¿cierto?, y el árbol tiene 30 centímetros, usted no va a esperar que le dé limones, no va a esperar que le dé duraznos, ¿cierto?, o peras. Usted tiene que esperar, ¿cierto?, el proceso de tener que crecer y empezar, ¿cierto?, a madurar, crecer y madurar. De a poco el árbol, ¿cierto?, se va formando hasta cuando dé el fruto que ese árbol está destinado a dar. Y esta palabra, la verdad que nos habla de lo mismo, y nos enseña de lo mismo, porque Jesús ve a Pedro durante todo el caminar junto a él. A lo mejor, ¿cierto?, lo que la palabra no nos habla enteramente de todo el proceso de 3 años que Jesús anduvo en la tierra y de todos los acontecimientos que ocurrieron en esos 3 años, amado, porque su palabra misma dice que si se hubiesen escrito todo lo que ocurrió con Jesús, ¿cierto?, no habría libro que sosteniera tanta palabra. Tanta palabra. Yo creo que Jesús vio a Pedro en muchas posiciones en las cuales no eran gratas delante de Jesús. Era muy rápido para pensar, rápido para hacer las cosas y rápido para poder, amado, actuar. Lo vemos cuando Jesús está en el Getsemaní, ¿cierto? Fueron a tomarlo prisionero, y eso que estamos hablando acá, ¿cierto?, de algo ya que Jesús ya resucitado se le aparece a ellos. Entonces, encontrar, ¿cierto?, esta palabra donde ya Pedro estaba en un estado de shock, ¿cierto? Si bien Pedro escuchó a Jesús de que él moriría, que él resucitaría el 3er día, pero yo creo que Pedro aún dentro de sí dudaban, por mano. Si cuando fueron las mujeres a decirle que la tumba estaba abierta y vacía, no crea que Pedro y los discípulos creyeron a primera. No, colocaron la duda, colocaron, ¿cierto?, una incertidumbre en los demás, y tener que correr ellos, ¿cierto?, en una forma desesperada, correr y tener que cerciorarse por sí mismos de que de verdad Jesús había resucitado, amado. Que Jesús había resucitado. Entonces, Pedro todavía, ¿cierto?, le faltaba algo. A Pedro le faltaba algo. Jesús necesitaba tratar con Pedro. Porque una de las primeras cosas que Jesús le ordenó a las mujeres, cuando él resucitó, le dijo: vayan y díganle a Pedro que yo resucité. Porque Pedro se vio muy arrepentido cuando Jesús murió, amado. Se vio muy arrepentido cuando Jesús murió, porque él le negó. Y Jesús diciéndole que él lo iba a negar. Pero él, ¿cierto? Señor, si fuera necesario, yo voy a la muerte contigo, a la tumba voy contigo. Pero no era nada tan así, ¿cierto? Nosotros también tenemos de repente palabras muy fáciles de decir: no, cuente conmigo, no, pastor, cuente conmigo, yo voy a hacer, ¿cierto?, lo que usted me está pidiendo. No se preocupe, yo voy a estar ahí, pero sagradamente voy a estar ahí. ¿Cuántas veces hemos dicho eso nosotros? Pero llega el momento en el cual se necesita, no está. O cuando debería de estar en el horario, está, ¿cierto?, media hora después. También tenemos esa palabra fácil, rápida de decirla, pero en una forma muy irresponsable. Porque en el Señor tenemos que ser responsables, no irresponsables. Al Señor no podemos decirle hoy te amo y mañana decirle te odio. No, el amor tiene que ser para toda la vida, amado. Para toda la vida. Yo creo que una de las cosas que sorprendió justamente, como digo, a Pedro fue la pregunta: ¿me amas más que estos? Porque no sé, al final yo creo que todos los demás lo amaban igual a Jesús. Lo amaban a Jesús. Pero Jesús quería saber a ese Pedro que lo negó, ese Pedro que lloró, ese Pedro que se arrepintió, que sintió que le falló a su maestro. Jesús quería saber si de verdad lo amaba más que los demás, a pesar de todo lo que haya ocurrido. Jesús quería escuchar de su boca decirle si lo amaba o no. Pero no era lo que Jesús estaba esperando que Pedro le dijera.
Yo creo que la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro la tercera vez, a la verdad que ahí recién Pedro viene a entender lo que Jesús le quiso decir. Cuando le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Yo creo que Pedro volvió a recordar cuando Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Yo creo que Pedro aquí entendió y volvió de nuevo a sentir la misma sensación que sintió en esa oportunidad. Y que no fue mucho, días atrás. La muerte de Jesús, cuando Él se le apareció. Y se entristeció Pedro y dice, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, porque esta es la pregunta, y esta es la respuesta que Jesús, ¿cierto?, quiere saber de nosotros, amado. Esta es la pregunta, esta es la respuesta sabia, la respuesta sana. Porque cuando a usted le preguntan, ¿cierto?, los hermanos le preguntan, los predicadores cuando se preguntan del púlpito, ¿cierto?, ¿usted ama a Jesús? ¿Usted quiere a Jesús? ¿Usted adora a Jesús? Siempre, amén, amén. Somos igual que Pedro, ¿cierto? Somos igual que Pedro. Y nosotros decimos, sí, yo amo al Señor, po. Pero si usted ama al Señor, hace la voluntad del Señor. Y es la verdad que ahí en la iglesia no hay amén. Solamente hay amén cuando preguntamos si amamos al Señor. Pero cuando preguntamos y hacemos la voluntad del Señor, son pocos los amenes. Porque una cosa es amar y otra cosa es hacer la voluntad del Señor. Y es ahí cuando Pedro, ¿cierto?, reacciona y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tú lo sabes todo. No hay nada que el Señor no sepa, hermanos. No hay nada. Nada, nada, nada. Hasta las palabras ociosas de nuestros labios, hasta nuestros pensamientos más ocultos que podamos tener, oscuros dentro de nosotros, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Por eso que el Señor todos los días y a cada segundo nos está preguntando si le amamos. Si le amamos, porque si nosotros le amamos es porque hacemos la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Es tener que pregonar su palabra. Amado, es tener que cambiar nuestra vida cotidiana, nuestras conductas, ¿cierto?, humanas. Tenemos que cambiarlas, transformarlas, estas conductas humanas, cambiar las conductas espirituales, conductas donde nosotros sintamos que el amor de Dios que está dentro de nosotros pueda fluir por nuestros labios y poder decirle con sinceridad, amado, con altura de miras delante del Señor y con humildad, de verdad, Señor, yo te amo. ¿Por qué, Señor, te amo? Porque eres mi Dios, eres mi Señor, me perdonaste mis pecados, eres mi protector, Señor, eres quien me ha bautizado con tu Espíritu Santo. Dios, te amo por eso, porque tú conociste mi vida, conoces mi vida. Señor, lo que yo soy hoy, Señor, simplemente es porque tú me amaste primero. Él nos amó primero, amados, Él nos amó primero. Qué importante es eso, ¿cierto? El propósito de la vida. Qué importante que el Señor sepa cuál es el propósito que usted tiene con Él. ¿O qué propósito tiene el Señor con su vida? Es importante que usted también esté, ¿cierto?, en la presencia del Señor. Buscar su voluntad, el propósito que Él tenga en estos días con usted, de reflexión, días donde usted está con su familia, en su casa, ¿cierto?, donde usted está en momentos de oración, en momentos donde usted le agradece al Señor por los alimentos, por sus hijos, amado, por todo el entorno de su hogar, ¿cierto?, que es bendecido, porque Dios está en su vida. Yo quiero decirle, amado, de que es importante de que usted tenga que decirle al Señor si de verdad le ama, pero primeramente, Señor, tú que conoces todas las cosas, Señor, tú que conoces mi corazón, tú que conoces mi espíritu, tú que conoces mi mente, Señor, tú que conoces mi boca cuando hablo, tú que conoces mis ojos cuando miro, Señor, mis oídos lo que oyen, tú que conoces todo, Señor eterno, Padre, permíteme decirte que te amo.
Pero no decirle, Señor, te amo, sino primeramente decirle, Señor, tú que conoces todo. Empezar nuestra oración, ¿cierto? Reconociendo de que el Señor primero que todo conoce nuestras vidas. No le puedo engañar, por hermano, no le puedo engañar. Tengo que decirle la verdad al Señor que hoy día pequé. Hoy día cometí un error, Señor. Hoy día ofendí a mi hermano. Me peleé en mi hogar con mi esposo, mi esposa. Señor, castigué a mis hijos sin razón. Los insulté, Señor. Mi boca habló algo que no tenía que haber hablado. Me enojé, me iré. Señor, no puedo decirte, Señor, que te amo porque hoy día pequé. Porque si te hubiera amado, Señor, primeramente me hubiese quedado en silencio, hubiese reflexionado. Primeramente hubiese pensado antes de hablar, Señor, pero hablé primero. El Señor quiere que primero reconozcamos de que somos faltos delante de Él, que no le podemos engañar. Si Pedro le dijo, Señor, si tú sabes y conoces todas las cosas, ¿por qué? Porque Él le dijo que lo iba a negar y Pedro decía, no, Señor, yo voy a ser fiel hasta la muerte contigo, donde tú vayas yo voy. Señor, si todo lo que tengas que pasar tú, lo voy a pasar yo. Pedro reaccionó, reflexionó después de las dos preguntas, ¿cierto? Pedro reaccionó porque fue rápido para responder. Fue rápido para responder. Así que, amados hermanos, es importante eso. Es importante para que el Señor tenga que ayudarnos, tenga que el Señor alivianar nuestras cargas, sacar de nosotros lo que está estorbando. Hay algo que está estorbando en nosotros, amados. Hay algo que no me está dejando, ¿cierto?, caminar tranquilo dentro del Evangelio, porque hay algo que está dentro de mí, porque lo necesitamos. Necesitamos de que Dios tenga que morar siempre en nosotros, porque sin el Espíritu Santo en nuestra vida, amado, nuestras vidas son ciegas, nulas. A la verdad que no tiene sentido, amado. Necesitamos eso. Necesitamos de que nuestros hijos estén en los caminos y que no se aparten del Señor. Y los que no están cerca del Señor, seguir orando por ellos, porque hay que seguir orando, insistiéndole a Dios, pero Dios quiere ver primero mi fidelidad, pues, hermano. Hermano, usted, su fidelidad, hermana, usted, su fidelidad. Dios no es, ¿cierto?, no es una varita mágica que va a tocar, ¿cierto?, su vida y que lo tenemos cuando yo quiero y la hora que yo quiero y el momento que yo quiero. Quiero que el Señor esté a mi disposición. No, hermanos, no. Primeramente tenemos que buscarle. Primeramente tiene que ver Dios el amor sincero que hay dentro de mí hacia Él. Primeramente, amado, primeramente hacia Él. Tenemos que amar a Dios por intermedio de Jesús, nuestro Señor. Tenemos que amar, amado, al Padre. Tenemos que amar al Hijo. Tenemos que amar al Espíritu Santo, amado, porque son los que están dentro de nosotros. Son los que están morando dentro de nosotros. Y a la verdad que eso tiene que estar, amado, provocando, no sé, inquietud. Yo creo que cuesta definir, ¿cierto? O discernir lo que está en nosotros, pues, hermanos. No le tomamos mucho valor a lo que está aquí adentro, a lo que tenemos en nuestro corazón, no le tomamos mucho valor. Porque muchas veces somos fácil de caer, somos fácil de desmayar, somos fácil de tener que fallarle al Señor, pues. Pedro también estaba así, si bien es cierto que estaba ya en el lugar en el lugar donde estaba esperando cuando Jesús lo dijo que tenían que esperar, cierto, ellos, y tenían que esperar el día donde Él iba a resucitar porque Él iba a aparecer de nuevo. A la verdad que nosotros encontramos que aún así la incredulidad estaba en sus vidas, amado. La incredulidad estaba en su vida. ¿Por qué razón? Porque faltaba algo importante: el Espíritu Santo en sus vidas. Pedro, amado, a la verdad que necesitaba este encuentro con Cristo. Él necesitó de que Jesús se le apareciera, ¿cierto?, en la casa, y que tuviese que hablar con Pedro y tuviese que revelarle a Pedro que esto era solamente algo
que iba a ocurrir en el tiempo no muy lejano. Porque le dice, de cierto te digo, Pedro, porque ahora cambia toda la perspectiva. De cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otro y te llevarán a donde tú no quieres. Aleluya. Aleluya. Y eso es una gran verdad, pues, hermanos. Nosotros cuando éramos jóvenes, ¿cierto? Y aún los viejos que todavía son de cabeza dura, hacen lo que quieren, pues van a donde quieren, ¿cierto? Piensan de que le da derecho y le da libertad el tener que ellos tomar sus propias decisiones, en donde las decisiones ya no nos pertenecen a nosotros, sino que le pertenecen al Señor. Él es el dueño de nuestras vidas, por hermanos. Él es el dueño de nuestros cuerpos. Ya la verdad que necesitamos, ¿cierto?, de que el Señor sea el que tome dominio de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque llegarán días, hermanos, y de verdad, que cuando nosotros seamos viejos, ¿cierto?, los más jóvenes los van a llevar a donde nosotros no queremos ir. Donde nosotros no queremos ir. Nos llevarán a lugares donde nosotros no queremos ir. Pero como no vamos a tener la fuerza de voluntad de decir que no y de no querer ir o caminar, yo quiero decirle, amado, de que va a haber ciertos momentos muy difíciles, en la cual nosotros como hijos de Dios, cuando pasan los años cambian, porque hay algunos, amados, hay algunos que van a querer pervertir y cambiar el rumbo de nuestro evangelio. Van a querer cambiar, ¿cierto?, nuestra mentalidad. Van a querer cambiar, ¿cierto?, nuestra manera de ser, ¿cierto?, nuestra manera de servir al Señor. Van a querer transformarla. Por eso que, amados hermanos, que es importante cuando nosotros nos encontramos con estos tipos de cristianos tibios, fríos, ¿cierto?, donde el Señor los va a vomitar con su boca. Amado, tener que desechar sus consejos, apartarnos, alejarnos de ellos. Dentro de nuestras congregaciones usted busque sentarse con aquel que alaba, bendice al Señor, que levanta las manos, que no calla, que está siempre ahí pendiente de la adoración al Señor. No, usted no se quede, ¿cierto? No se sienta al lado de aquel que cierra los ojos y se queda dormido, amado, porque le va a dar sueño a usted también. A usted también le va a dar sueño. Porque dentro de la iglesia hay muchos meditadores, por hermanos. ¿Cierto? Hay muchos meditadores dentro de nuestra congregación. Hay muchos, ¿cierto?, que cierran los ojos y están meditando. Pero vaya la meditación larga, por hermano. ¿Cierto? La meditación larga, porque yo creo que va a haber que buscar un bastón con un molde para la pera para que, ¿cierto?, no se vayan a ir de punta un día. Eso es una falta de respeto dentro de la obra del Señor. Eso es seña de que no está el Espíritu Santo moviendo sus vidas. Eso significa de que hay un agotamiento tanto físico y espiritual. Físico y espiritual. Porque no hay avivamiento, hermanos. No hay algo que me mantenga despierto, vivo. ¿Cierto? La alabanza, la palabra del Señor me tiene que tenerme despierto, vivo, hermano, porque es la palabra del Señor, amados hermanos, es la palabra del Señor, es la que está corrigiendo mi vida, es la que me está enseñando, la que me está hablándome a mí, porque no voy a esperar que venga, ¿cierto?, un ángel a tener que hablarme, por hermano. No esté esperando usted que venga un ángel a hablarle a usted. No, está la palabra del Señor que quiere a usted hablarle. Hoy día le está hablando la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, tiene que haber dentro de usted una reflexión. Algo tiene que tocar su vida, algo tiene que cambiar su vida. Algo tiene que provocar la palabra de Dios. No puedo ser yo tan indiferente de lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. No, amados hermanos, así como Pedro, ¿cierto? Él necesitó de que Jesús se le apareciera, porque si Jesús no se le hubiera aparecido a Pedro, amado, yo le aseguro de que Pedro se hubiera perdido. Se hubiera perdido. Porque Pedro quedó muy dolido, muy herido dentro de sí mismo. Pedro sintió haber negado a su maestro. Lo sintió dentro de él, fue un dolor tremendo. Pero cuando Jesús se le aparece en la casa, yo creo que fue el gozo más grande que pudo sentir Pedro al ver a su maestro.
Y más cuando Él le habla a Él, exclusivamente a Él, se aparta Jesús, mira a Pedro para decirle: Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Aleluya. Jesús también le puede preguntar a usted y a mí ahora, en este momento, en este instante, a usted, amado, usted que está ahí. ¿Usted ama más a Jesús que las cosas que tiene en su casa? ¿Usted ama más a Jesús que su esposo, su esposa, sus hijos, y que su auto, y que todos los bienes que usted tenga? ¿Usted ama más a Jesús que eso? Pero no me responda con mucha rapidez, por hermano. No me responda, ¿cierto?, con mucha rapidez. Porque es una pregunta que yo le estoy haciendo en caso de que Jesús le preguntara a usted. ¿Acaso lo ama más que todo lo que usted tiene en su entorno, más que sus amigos, más que su trabajo? ¿Usted ama más a Jesús que su trabajo, que todo lo que usted tiene, cierto, dentro de su hogar? Porque si nosotros amamos más a Jesús, cierto, que todo lo que yo tengo dentro de y todo lo que me rodea en mi casa, es seña de que usted es un cristiano fiel, es un cristiano que vive el Evangelio, que hay fuego y llama dentro de su vida, porque sabe de que si usted ama a Jesús, todo lo demás está bajo protección, toda nuestra familia está bajo cobertura, todo lo que usted tiene, Dios lo va a bendecir, de una manera o de otra, Dios lo va a bendecir, amado. Dios lo va a bendecir. Y eso es importante, por hermanos. Si Jesús nos preguntara ahora si le amamos más que esto, le amamos más que a nuestros padres, a nuestra familia. ¿Deja usted a su familia por servir al Señor? Los días que hay culto en su iglesia, cuando le llega una visita a usted, justo en el horario que tiene que irse a la iglesia, ¿qué es lo que prefiere usted hacer? ¿Deja la visita de lado y se queda con la visita? ¿O lo deja esperando y decirle: mira, yo en este momento llegaste en el momento no tan oportuno, pero si quieres me esperas aquí? ¿Cierto? Si quieres me esperas aquí, pero yo voy a la iglesia, alabo a mi Señor y vuelvo. Es lo que dijo Josué. En Josué 24:15, que es lo que dice el servicio al Señor, dice: si mal os pareciere, mire lo que dice Josué al pueblo, ¿cierto? Al pueblo. Si mal os pareciere servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. En cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué dejo de lado yo, amados, para servir al Señor? Si el mismo Jesús dice: ¿quién puede decir he dejado todo por servir al Señor? ¿Quién puede decirlo? ¿Quién puede decir que dejó casa, esposa, hijo, nieto, todo, trabajo, todo por servir al Señor? Siendo que estos hombres, cierto, los discípulos eran todos trabajadores. Pedro era un empresario. Muchos de ellos tenían profesiones, eran pescadores. Amados hermanos, y cuando Jesús los llamó, simplemente dejaron todo de lado. Todos dejaron de lado cuando Jesús los llamó. A Pedro le dijo: yo te haré pescador de hombre. O sea, que de qué estaba hablándole Jesús. Ya le estaba hablando que después que Jesús fuera a los cielos y Pedro fuera bautizado en el Espíritu Santo, sería el que llevaría el Evangelio, ¿cierto?, a los judíos. Sería el que llevaría el Evangelio para que muchos, los que no creyeron en Jesús, volvieran a creer. Y nosotros, amados, ¿de qué manera nosotros pregonamos a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé. A la verdad que cuesta decir eso. Cuesta decir eso. Nos costaría decirle a nuestros hijos: mira, yo no sé cuál es tu problema con Dios. Yo no sé de qué manera tú crees en Dios. Yo no sé cuánto es lo que tú conoces a Dios. Te lo he dicho 1000 veces que sin Dios no eres nada. 1000 veces te he dicho de que Dios es único. Dios no quiere que nadie lo reemplace. Dios es celoso. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios tiene todo para ti.
Pero si no quieres seguir el Evangelio, busca a quien sirvas, ¿sabes? Busca tú a quien adorar, a quien, cierto, tengas que servir. ¿A quién? A tu trabajo, a tu familia. Busca, cierto, a tus hijos. ¿Quieres tú adorar a tus hijos? ¿Quieres adorar tu casa, tu hogar, todo el entorno, lo que tienes adentro? Tu empresa que tú tienes. ¿Quieres adorar tu empresa? Hazlo. Hazlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que tomar la decisión, por hermanos. Tomar la decisión. Si amamos a Jesús o no lo amamos. Cuando lo amamos, cierto, ser sincero. Amado, ser sincero. No pretender que ya lo tenemos todo, no pretender que ya tengo todo dentro de mí, no pretender de que ya, cierto, soy cristiano y con eso ya estoy al otro lado, estoy salvado. No, hermanos, no. Yo le digo honestamente no. No. Es importante que usted reflexione. Es muy importante. Es importante que usted le diga, Señor, tú lo sabes todo. Es importante eso. Amados hermanos, pero no seamos apresurados para responder a Dios cuando nos pregunta por su palabra. Reflexionemos. Hoy Dios nos ha dado una nueva oportunidad de reflexión. Hoy el Señor nos ha dado una nueva oportunidad para poder cambiar nuestras actitudes, nuestras conductas. Dios nos da una nueva oportunidad. Está en usted si lo quiere aprovechar. Está en usted si lo quiere tomar. Pero mi deber como siervo, como pastor, es de tener que decirle la verdad de su palabra. No quiero que usted se pierda. No quiero que usted deje de buscar al Señor. No quiero que usted tenga que tomar decisiones equivocadas. No quiero que tome decisiones equivocadas. Dele el tiempo a Dios. Dele el tiempo a Dios. Amados, si nosotros amamos a Dios, démosle el tiempo. Porque Él necesita tomar dominio de nosotros. Necesita cambiar ciertas cosas que están dañando mi fe y su fe. Él necesita cambiarnos. Necesita hacer cosas nuevas. Nuevas, hermanos, nuevas. Necesita hacer cosas nuevas. Usted cuando va a una tienda, lo primero que empieza a mirar, ¿qué es lo que quiere cambiar dentro de su hogar? ¿Qué es lo que quiere cambiar dentro de su casa? Ah, que las sillas ya están viejitas, ¿cierto? La mesa ya se mueve mucho, hay que cambiarla. La camita ya no está tan nueva, ¿cierto? Vamos a cambiarla también. Hay muchas cosas que nos atraen cuando nosotros vamos a una tiendas comerciales. Todo queremos comprar, lo queremos todo. Pero el Señor también está mirándonos de la misma manera cuando entra a su corazón. Cuando entra en mi corazón, ¿cierto? Empieza a mirar mi corazón, dice, mira, necesito cambiar eso que de verdad está malo dentro de ti. Necesito cambiarte, necesito colocar de nuevo el primer amor que un día dejaste. Necesito que despierte ese primer amor, porque ese primer amor era cuando tú me honrabas, cuando tú me orabas, cuando tú me cantabas, cuando tú me dabas gracias por todo, cuando tú no tenías nada, pero yo te lo di todo, y tú me agradecías por eso, pero hoy en día tú no lo haces. Hoy día no lo haces. Por eso de que no te va bien, por eso que la vida te ha cambiado, te ha transformado, porque has visto de que ya Dios te ha limitado su bendición, porque has dejado de buscarle. Has dejado de buscarle. Dios siempre tiene que ser el primero, amados, siempre. Dios primero en todo, hermanos. No deje al Señor en segundo lugar. No, el Señor es primero que una reunión de colegio, es primero que una reunión de trabajo, es primero, amado, de todo lo que yo tenga que ejercer en mi vida. Dios es primero. Dios es primero. En mi trabajo me pidieron, don Manuel, usted puede venir a 3 horitas, ¿cierto?, el día viernes para que vean que hay gente acá, y a la verdad que nos gustaría que estuviera acá como a las 8. Le dije, no, a las 8 no. Yo tengo culto y después del culto voy a mi trabajo. Si ustedes quieren de esa manera, voy así. Pero primeramente para mí está Dios. Y en mi trabajo lo entendieron, pues, hermanos. Entendieron en mi trabajo. ¿Cierto? Los días que yo tengo culto, ¿usted cree que me ponen problema porque llego 5 o 10 minutos tarde? No, pues, hermano. Ellos saben que yo estoy en un servicio, saben que vengo de un culto. Pero tampoco abuso.
pero tampoco abuso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos que cuidar también nuestra honradez, tenemos que cuidar nuestra imagen, dar un buen testimonio. Yo los días que no tengo culto, que son los lunes, los martes, los jueves, amado, en la cual estoy en mi trabajo 1 hora antes, y devuelvo esos minutos y aún con creces devuelvo los minutos que puedo yo llegar más tarde cuando tengo culto. Porque no quiero dar un mal testimonio, ¿cierto? Como cristiano. No tengo que abusar, porque así ellos no me pueden decir, oiga, don Manuel, no, pues usted está haciendo, no está cumpliendo. No, yo cumplo. Porque yo le regalo a la empresa, le estoy regalándole más de 2 horas, ¿cierto? Por 5 minutos que yo llego un poquito más tarde a mi trabajo, yo le regalo casi 3 horas, en la cual no me los pagan. Y no quiero que me los paguen. Porque yo soy testimonio de que el Señor está primero. Está primero. Y si algún día me despiden por eso, gloria a Dios. Gloria a Dios, pues hermano, si el Señor nunca me ha fallado. El Señor nunca me ha fallado. Yo trabajé 5 años con una familia judía. Ellos tenían una fábrica de botones. Ellos eran judíos. Y ellos sabían de que yo era cristiano. Y soy cristiano. Ellos conocían eso. Pero llegó el momento dado en el cual la empresa entró en un estado crítico, donde ya la empresa no iba a seguir funcionando y lo iban a dar, ¿no es cierto?, por quiebra, por el hecho de que no tenían ya cómo pagar sueldo ni nada. Y el dueño me llama a mí y me dice, don Manuel, me dice, quiero decirle de que usted tenga que buscar por ahí un trabajo, dijo, porque esta empresa se va a cerrar y la verdad que usted con la edad que tiene, me dijo, porque me trató hasta de viejo, así que imagínese, ¿ah? Con la edad que usted tiene, me dijo, y yo estoy hablando, no era de tanta edad, pues, hermano, tenía 51 años, no creo que sea tan viejo esa edad. O no sé usted cómo me mira usted por la cámara, si soy así o no, pues. ¿Ah? Pero son rejuvenecidos en el Señor, entre paréntesis. La verdad que cuando Él me llama a mí, me dice eso, yo le dije, pero ¿por qué se preocupa usted por mí? ¿Por qué se preocupa usted por mí? Yo soy hijo del Señor. Yo le dije, si usted tiene que despedirme, hágalo. Pero no se sienta que así como que yo voy a quedar de brazos cruzados. No se preocupe usted por eso. Yo le dije, porque ¿sabe una cosa? Se lo voy a decir a usted, como se lo he dicho mucho. Cuando el hombre a mí me cierra una puerta, y yo quiero que usted lo tenga grabado y se lo deje grabado en su corazón, Dios me abre un portón. Aleluya. Aleluya, pues, hermano. Si cuando el hombre cierra una puerta, Dios abre un portón. Si para Dios no hay nada imposible, hermanos. Si todo le pertenece a Él, todo le pertenece a Él, todo. Todo lo material le pertenece a Él, todo Él es dueño del oro y la plata, pues, hermanos. Y nunca me ha faltado un trabajo, jamás me ha faltado un trabajo. Nunca. E inclusive me mandan a buscar para tener que trabajar. Dios es así con los que buscamos, a pesar de nuestras falencias y debilidades, pero buscamos a Dios de la mejor manera, pues, hermanos. Es de la mejor manera. Es de la forma como yo le digo a mi gran Dios, como le digo a mi gran Señor. Señor, yo sé que soy falto, sé que soy pecador. Señor, hoy día te fallé, cometí esta falta. Señor, perdóname para poder decirte que te amo. Señor, tengo que pedirte primero que perdones mi falta, mi pecado. No puedo llegar así con la prepotencia, llegar y doblar mis rodillas, por hermano. Levantar las manos hacia arriba en circunstancias que no hemos sido capaces ni saludarnos. Que nos perdone el Señor, hermanos. Pero lo más importante de todo, ¿cuál es el propósito de la vida que tiene usted hoy? Ojalá sea el mejor propósito, hermano. Ojalá tenga que hoy día reflexionar y decir, mira, Señor, mañana cambio mi actitud. Desde hoy, Señor, antes de acostarme voy a doblar mis rodillas, Señor, y te voy a pedir que por favor, Señor, por misericordia me ayudes, porque quiero cambiar mi actitud de vida.
Y vamos a ver resultados en nuestros hijos, en nuestra familia, vamos a ver resultados en nuestro trabajo, en todo nuestro entorno. Cuando Cristo es primero, cuando Jesús es primero, amado, cuando usted toma este arado de nuevo, ¿cierto? Y empieza a arar la tierra, amado, yo le digo de que Dios va a responder las peticiones de su corazón. ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposo, su esposa? ¿Cómo están sus hermanos de sangre? Yo oro por mis hermanos de sangre. Oro por ellos. Yo pido de que el Señor cambie sus corazones, sus vidas. Doy gracias a Dios por Oscar, que es el menor y a la verdad que está firme dentro del Evangelio junto a su esposa. Amado, doy gracias por ello. Doy gracias por cada uno de mis hermanos y pido para que el Señor toque su vida y busquen un lugar donde honren, alaben el nombre del Señor, se vuelvan a Dios para que sientan de nuevo ese amor dentro de sus vidas, para que cuando venga Cristo se tengan que ir también, amado, con Cristo, con Cristo. Es lo que cuando comencé ahora este programa, amado, cuando hablé de mis padres, cierto que ese ejemplo que dejaron ellos de fidelidad, de perseverancia, de amor hacia Dios por sobre todas las cosas, aunque su tiempo fueron cortos, amado, yo quiero decirles de que debemos de honrar a aquellos que nos dieron esta buena enseñanza, honrarlos. Yo honro a mi padre, honro a mi madre, porque sé que un día estaré con ellos, sé que un día estaré con ellos. Por toda la vida. Pero también quiero ver a mis hermanos ahí. También quiero ver a mis hermanos para que estemos juntos por toda la vida. Y es la petición de mi corazón. Quiero ver a mis hijos, estar junto con mi esposa, ¿cierto?, delante del Señor, para honrar su nombre por toda la vida. Gracias a Dios por su palabra, amados. Gracias a Dios por su palabra. El propósito que Dios haya puesto en usted, no lo deje dormir. No. Luche por ello. Luche por lo que el Señor ha puesto en su vida, amados. Luchen por lo que Dios ha puesto en su vida. No se aparten del Señor ni a diestra ni a siniestra. No. Busquen al Señor. Por sobre todas las cosas busquen a Dios. Si hay algo en su corazón que no ha sanado, busque remedio para eso. Y el remedio se llama Cristo. Sane las heridas, amado. Con heridas es difícil caminar. Es difícil caminar con heridas. Es como caminar, ¿cierto?, con un zapato con arena. ¿Cierto? Caminamos muy poco porque la arena nos molesta. Cuando hay enojo, cuando hay ira, cuando hay contienda, cuando hay cosas que perturban a la gloria de Dios, también nos cuesta caminar, amado. No somos felices. No somos felices. Pero el Señor en esta noche quiere que usted duerma tranquilo y feliz. Feliz. Mañana será un nuevo día si Dios nos permite. Pero si usted hay algo que tenga que mejorar, vaya. ¿Sabe qué? Como consejo en el Señor. Tómelo como el Señor. Vaya. Si está enojado con algún hermano, si hay algo que a usted le perturba, que su hermano está enojado con usted, o usted enojado y que hay algo en su vida, vaya. Tempranito vaya. Golpee la puerta de su casa, vaya y dígale: mire, hermano, hoy día yo quiero simplemente mejorar mi vida como hijo del Señor. Desde hoy día quiero retomar el camino del Evangelio como Dios quiere, pero quiero estar sano. Quiero estar sano, mi corazón tiene que estar sano. Pero no deje pasar un día más. No deje pasar un día más. Porque el Señor puede venir por nosotros. No lo deje pasar. Así que, amado, Dios le bendiga grandemente. Dios le guarde. Como lo digo siempre, amado, lo digo siempre y lo voy a decir hasta el final. ¿Cierto? Hasta el final. Hasta cuando ya esté viejito, ¿cierto? Aquí con bastón ya y predicando los días de lunes a viernes, amado. Bueno, con la paciencia del Señor, no lo sé, usted, ¿cierto? Tendrá la paciencia de poder escuchar a este humilde siervo. ¿Cierto? Simplemente pedir su oración hacia mí. Que el Señor me mantenga sano. ¿Cierto? Que el Señor me mantenga también con sabiduría. Para que no sean mis palabras, sino que sea de mi boca la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y compártala, comparta, amado, comparta, no se quede con esto usted ahí escuchando, sino que compártalo con sus amigos, ¿cierto? Usted tiene amigos en Facebook, tiene amigos en YouTube, comparta. Si quiere también ver las predicaciones, ¿cierto?, en YouTube,
Vaya ahí, usted también coloque ahí predicaciones Pastor Manuel Herrera y va a aparecer una palomita con la Biblia, ¿cierto? Ahí está este humilde servidor también para que ustedes recuerden los mensajes y puedan compartirlo con sus familias y sus amigos. Así que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar por los que están acá, ¿cierto? También en las redes sociales, y vamos a orar por sus vidas. Que el Señor les guarde y les bendiga. Vamos a orar por los hijos de Maruca, o Mari, ¿cierto? Maruca le digo yo porque es mi sobrina, ¿cierto? Vamos a orar. Hemos estado orando también por Leonor, esta pequeña de 2 años, como así también por Claudio, este joven la cual necesita también, ¿cierto?, tener un encuentro con Cristo, Padre, para que el Padre tenga que glorificarse en su vida. Así que por cada uno de ustedes, si está enfermito o se necesita algo, usted siempre escriba ahí, mire, necesito oración, estoy pasando por momentos difíciles, necesito que ustedes oren por mí, para que tengamos una cadena de oración en conjunto, amados hermanos, y podamos nosotros llevarte estos mensajes y gozo y contentamiento para todos los hogares. Te damos gracias, Padre eterno, Dios bendito, santo. Eres maravilloso, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú. Padre eterno, toda la honra y la gloria te pertenecen, Padre mío. Visita a mis hermanos, Señor. Gracias porque me diste sabiduría para hablar de este mensaje. Gracias, Señor, porque puedo hacerlo bajo tu dirección y guianza, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, toca los hogares de cada uno de tus hijos, Señor, de los que han estado en las redes sociales, Señor, para que ellos se queden con este mensaje, Señor, y ellos tomen también esta buena decisión y saber cuál es el propósito que tú tienes hacia ellos. Señor, los propósitos que están son buenos, solamente tenemos que tomarla. Dios bendice, Dios, los hijos de Mari, Padre eterno, para que tu gloria se mueva en su vida. Señor, quítalo de la droga, Señor, para que este joven pueda retomar nuevamente, Señor, lo que un día conoció, que fue el amor tuyo, Señor, sobre ellos. Cuida, guarda, Señor, a Mari, Dios, en todo. Cuida, Señor, también a su mamá, Dios, a Mari Arellano, guarda su vida, a mis hermanos. Cuídalo a todos, mi Señor. Padre, cada hogar que está constituido, Señor, en las redes sociales, Dios eterno, bendícelos grandemente. Dios, que esta noche sea una noche de gran bendición. Gracias, Jorge, por estar también conectado. Gracias, mi hermana Lilian, de allá de Calama. Dios le bendiga grandemente, mi hermana Bruni, cierto que son los que están siempre dentro de esta cadena que tenemos y son los que comparten los mensajes. Así que Dios les bendiga grandemente y el día lunes, si Dios así lo permite, estaremos nuevamente, cierto, conectados. Yo creo que pasadito las 10 por el hecho de que ya comienzan las clases nocturnas acá en el colegio, pero vamos a estar llevando un poquito también la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios me los bendiga grandemente, este humilde servidor como siempre, Pastor Manuel Herrera, en la cual ha estado en el día de hoy nuevamente llevando esta palabra. Dios sea grandemente bendecido en sus vidas. Amén.